La cadena de sonido se refiere al proceso físico y tecnológico a través del cual una señal de audio se produce, se procesa y se reproduce como sonido. Comienza con la fuente de audio, que puede ser un instrumento musical, un micrófono, una grabación de audio o cualquier otra fuente de sonido. La señal de audio se capta mediante un dispositivo de grabación, como una consola de mezcla o una tarjeta de sonido, y se procesa a través de una serie de dispositivos, como ecualizadores, compresores, efectos y procesadores de dinámica, para mejorar y ajustar el sonido. La señal procesada se envía luego a un amplificador, que aumenta su nivel de voltaje, y luego a los altavoces, que convierten la señal eléctrica en ondas sonoras audibles. Los altavoces pueden ser parte de un sistema de sonido más grande, como una configuración de altavoces surround, o pueden ser parte de un sistema de sonido más pequeño, como un par de auriculares. Cuando hablamos de fuentes de voltaje, nos referimos al sistema de transmisión entre dispositivos con nivel de línea. Una fuente de voltaje es capaz de transferir una señal casi sin pérdidas, siempre que la impedancia de salida sea muy baja en comparación con la del receptor. Es muy importante tener en cuenta la diferencia entre las pérdidas ocasionadas por la transmisión en señales de nivel de línea y de señales de nivel de altavoz. En la interconexión mediante señal de nivel de altavoz, cada pérdida de 6 decibelios significará una pérdida de potencia de hasta un 75%. Por ejemplo, en el controlador de DJ Roland DJ707M, el nivel de impedancia de entrada alcanza los 47.000 ohmios, mientras que la de salida solo llega a 1.600. Las entradas diferenciales son un tipo de entrada utilizada en equipos de audio, para reducir el ruido y mejorar la calidad de la señal de entrada. A estas entradas se las conoce como balanceadas y funcionan comparando dos señales de entrada, denominadas señal positiva y señal negativa, y tomando la diferencia entre ellas. Al medir la diferencia entre las señales de entrada, las entradas diferenciales son capaces de cancelar el ruido que se presente en ambas señales, ya que el ruido se presenta de manera similar en ambas señales y se elimina en la diferencia. Las entradas diferenciales se utilizan en algunos equipos de audio, como preamplificadores y amplificadores, para reducir el ruido y mejorar la calidad de la señal de entrada, especialmente en situaciones donde las señales de entrada son débiles o están sujetas a interferencias electromagnéticas o ruido ambiental. Los dBu son una unidad de medida utilizada en audio para expresar el nivel de señal eléctrica en un circuito. Estos miden el nivel de señal eléctrica en un circuito en términos de la cantidad de voltios que hay en relación con un nivel de referencia de 0,775, lo cual significa que si la señal eléctrica en el circuito es igual a 0,775 voltios, se expresará en dBu como 0 dBu. Lo normal es encontrar esta unidad de medida cuando la señal de línea es profesional, es decir, más 4 dBu. Los dBV vienen a ser lo mismo, solo que en este caso el voltaje de referencia es de 1 voltio, y los encontraremos en señales de línea doméstica. El RMS es una medida de la amplitud promedio de una señal de audio en el tiempo, que se utiliza para describir el nivel de volumen o intensidad sonora. La medida RMS se calcula tomando la raíz cuadrada de la medida de los valores al cuadrado de una señal de audio durante un periodo de tiempo determinado. Esta medida se utiliza para proporcionar una representación precisa del nivel promedio de una señal de audio, ya que los valores al cuadrado aseguran que tanto los valores positivos como negativos de la señal de audio contribuyan al cálculo de manera equitativa. El valor RMS de una señal de audio se expresa en decibelios y se utiliza comúnmente como una medida de la potencia o intensidad de la señal de audio. El término peak se refiere al nivel máximo de amplitud de una señal de audio durante un periodo de tiempo determinado. Se mide en decibelios con respecto a un nivel de referencia y se utiliza para indicar el nivel máximo de volumen o intensidad sonora que se ha alcanzado en una señal de audio. Es importante tener en cuenta que el nivel de peak no es lo mismo que el valor RMS de una señal de audio. Mientras el peak nos dice el punto más fuerte en una cierta parte de la señal, el RMS nos da un promedio de volumen en relación al tiempo. El peak puede ser útil para asegurarse de que una señal de audio no exceda los límites de los equipos de audio y para evitar la distorsión y la sobrecarga de los equipos de grabación y reproducción de audio. El THD es una medida de la cantidad de distorsión que se produce en una señal de audio debido a la presencia de armónicos no deseados y se expresa como un porcentaje o en decibelios. Un THD bajo indica que hay pocos armónicos no deseados presentes en la señal de audio, lo que se considera deseable para la calidad de la señal.
El SNR es una medida que compara la amplitud de la señal de audio deseada con la amplitud del ruido no deseado presente en la señal. El ruido no deseado es cualquier otra señal presente en la señal de audio que no es la señal de audio deseada, como el ruido de fondo, el ruido electromagnético o el ruido generado por el propio equipo de audio. El SNR se mide en decibelios y se calcula dividiendo la amplitud de la señal de audio deseada por la amplitud del ruido no deseado. Cuanto mayor sea el valor del SNR, mayor será la relación entre la señal deseada y el ruido no deseado, lo que se considera deseable para la calidad de la señal. Por ejemplo, si miramos las especificaciones del reproductor Tascam CD580V2, vemos que su SNR es de 87 decibelios. El gain es la cantidad de amplificación que se aplica a una señal de audio. Se mide en decibelios y puede referirse tanto a la ganancia de un dispositivo como a la ganancia de un canal o circuito específico. El trim es un control que se utiliza para ajustar el nivel de entrada de una señal de audio similar al gain, pero generalmente se usa para realizar ajustes más finos en el nivel de entrada de una señal. El trim es especialmente útil en entornos de grabación y mezcla de audio, donde es importante mantener los niveles de señal adecuados para evitar la distorsión y otros problemas de calidad de audio. El volumen es la amplitud o intensidad de una señal de sonido. Se mide en decibelios y puede ser ajustado a través de un control de volumen o fader en un dispositivo de audio, como un amplificador, mezclador, receptor, altavoz o auricular. El control de volumen o fader se utiliza para aumentar o disminuir la intensidad de la señal de sonido en función de las preferencias del usuario y de la situación en la que está utilizando el equipo de audio. Los sistemas lineales son aquellos que cumplen con la propiedad de superposición, es decir, que su respuesta a una suma de señales es igual a la suma de sus respuestas individuales. En otras palabras, si una señal se aplica a un sistema lineal y luego se aplica otra señal, la respuesta total del sistema es igual a la suma de las respuestas individuales a cada señal. Por otro lado, los sistemas no lineales no cumplen con la propiedad de superposición, es decir, su respuesta a una señal no es una función lineal de la señal de entrada y puede incluir armónicos, distorsión y otras formas de no lineal. La respuesta en frecuencia de un sistema de audio se mide generalmente con la cantidad de ganancia o atenuación que se produce en cada frecuencia dentro de un rango específico de frecuencias. Por ejemplo, la caja de inyección Radial Engineering JDI estéreo tiene una respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 kHz, lo que significa que la ganancia o atenuación del sistema es la misma para todas las frecuencias dentro de ese rango.